Bien, pues buenas noches. Estamos iniciando con la primera sesión del curso de mitologías de las deidades náhuatl, que vamos a estar trabajando durante los siguientes 4 jueves de 7 a 9 de la noche. ¿Sí? Y les comento por qué eh, hablar o por qué reflexionar o trabajar sobre las mitologías de las deidades náhuatl. En el curso pasado, quienes ya estuvieron, eh, nosotros reflexionamos sobre la filosofía náhuatl de manera muy general, también en 4 sesiones. Ahí encontramos algunas palabras claves como Nestilistli, por ejemplo, cuando hablamos de la verdad, el Tlamatilistli, el Mochilistli, en fin, varias palabras que nos ayudaron un tanto a ubicarnos en qué entendíamos nosotros en la filosofía náhuatl, qué entendíamos por ello, ¿no? Bien, y hoy vamos a trabajar, a reflexionar sobre las mitologías de las deidades náhuatl. Aquí quiero hacer una aclaración, me gusta hacer estas aclaraciones, lo que he llamado en algunos otros momentos acotaciones. Eh, Primero iniciando, para los que no estuvieron en las sesiones de filosofía náhuatl, nosotros las mitologías vamos, las consideramos como narrativas. ¿Sí? La mitología como sinónimo de narrativas. Nos gusta la palabra mitología porque de alguna manera lo vemos nosotros como un género literario. La mitología como género literario, no como algo que es irreal, como algo que es real, no, sino más bien la mitología como género literario en cuanto que tratamos de narrativas. Y aquí nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el estudio, en los estudios que estamos realizando, hemos realizado, nos damos cuenta que casi todas las culturas tienen mitologías con respecto a la temática que vamos a estar trabajando en las próximas semanas. Por eso, mitologías, pero viendo las mitologías como narrativas. Y sobre todo también hablar de las mitologías como esas formas de explicar lo que los griegos llamaron, por ejemplo, las teogonías, es decir, el origen de los dioses, en este caso. Y aquí también otra de las acotaciones que yo hago es con respecto a la siguiente palabra, deidades. Eh, Algunos hablan de los dioses, lo considero como algo mucho más abstracto, sobre todo teniendo la vertiente de la filosofía griega o de los griegos, ¿no? Porque ellos llaman a Dios como Zeus en la palabra griega, ¿no? Y de ahí hacemos derivar la palabra Dios. Y la palabra deidad se me hace un poco más cercano, aunque tampoco es viene de una terminología náhuatl, pero la deidad la derivamos nosotros del latín Deus Dei, que significa también Dios. Y en la lengua náhuatl, ustedes bien saben que para referirnos a Dios, también nosotros no, usamos la palabra Theos, Zeus. Entonces, tenemos a Zeus en griego, tenemos a Deus Dei en latín y en lengua náhuatl tenemos a Zeus. Quiero comentarles que a mí me ha llamado la atención como estas, vamos, estos fonemas, estos sonidos eh, como muy similares, como muy cercanos. Zeus, Deus, Zeus. Eso me llama mucho la atención. Bien, en la siguiente diapositiva, si nos la compartes, Angelita, quiero eh, compartir con ustedes el objetivo, es decir, a dónde queremos llegar, qué vamos a hacer durante las próximas 4 sesiones. Y algo que a lo que quiero que lleguemos juntos es, primero, conocer a esas deidades. Es como algo básico, ¿no? El conocer, pero tenemos que conocer por su nombre y también un tanto como a qué se refiere la cultura náhuatl con cada uno de esos nombres. Entonces, hay que conocer las deidades de la cultura náhuatl y aquí quiero también hacer un comentario, ¿no? Nosotros hablamos de dioses, ¿sí? No se habla de un dios, se habla de dioses, ¿sí? Entonces hay que conocerlos. La otra parte es distinguir, también hay que distinguir esos dioses. ¿Qué vamos a distinguir de esos dioses?
vamos a ver, por ejemplo, durante el curso, que hay que distinguir que el pueblo náhuatl tenía dioses mayores, tenía diosas, o sea, las deidades femeninas, y tenía también deidades menores, le he llamado yo. Entonces, hablamos de las deidades mayores, las deidades femeninas y las deidades menores. Y hay que distinguir cada una de ellas también y sobre todo esa relación que el pueblo náhuatl tenía con cada uno de estos dioses, o cada uno de estas deidades. Y la otra parte es comprender, ¿qué vamos a comprender de ahí? La presencia de las deidades náhuatl. Aquí ven algo bien interesante en el imaginario colectivo de nuestras comunidades ancestrales actuales. Es decir, cuando yo pienso este curso, pienso, por ejemplo, en ese imaginario colectivo. Es decir, comprender la presencia de esas deidades actualmente en el imaginario colectivo. Aquí pienso, por ejemplo, en las comunidades ancestrales, aún todavía, eh, de que siguen apareciendo algunas deidades y las siguen nombrando, vamos a decir así, siguen usando los mismos nombres que se usaban 500, 600 años atrás. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, cuando en algunas comunidades ancestrales, en la comunidad donde yo me formé, por ejemplo, hablamos nosotros de cuando un niño llora, por ejemplo, o está el niño está molesto, llora, no está quieto, y sobre todo porque llora mucho, ¿sí? La gente dice, en las comunidades decimos, este niño está trasoleado, alguien le dio mal ojo, entonces lo tlazoleó, ¿sí? Bien, entonces esa palabra tlazolear viene de una deidad náhuatl, una de las deidades femeninas, ¿sí? Y a esa deidad femenina es precisamente Tlazolteotl, que es la diosa de las inmundicias, ¿sí? Las diosas de las inmundicias, la diosa de lo sucio, ¿no? Entonces, y algunos otros le llamaron también Ixcuina, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que aún todavía, después de 500 años y de todo el proceso que se ha seguido, un tanto para querer desaparecer esas deidades, aún en las comunidades ancestrales actuales, perviven. Por eso le he llamado yo imaginario colectivo, porque todavía los tenemos ahí. Y otro detalle que, de lo que está sucediendo con nosotros, sobre todo quienes por cuestiones de situación, vamos, económica, por ejemplo, tienen que emigrar hacia las grandes ciudades, aquí mismo del país o fuera del país, nos llevamos o se llevan esas, esas deidades, ¿por qué? Porque pertenecemos a una comunidad y la comunidad de alguna manera nos da identidad y estemos donde estemos, por ejemplo, seguimos nosotros teniendo la idea de estas deidades, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. El día 29 de septiembre, a nivel, no sé, en el país, eh, este, celebramos lo que llamamos la primera ofrenda, ¿no? Que es la preparación para el Día de Muertos, ahí el primero de noviembre, ¿no? Y algo que a mí en lo particular me llamó la atención es que esa festividad que aún todavía tenemos nosotros en las comunidades, esa festividad ya la tenía el pueblo náhuatl, ¿sí? Y ellos festejaban por estos días, festejaban haciendo como el comparativo en el calendario que uno rige, lo vamos a ver en un rato más, ¿sí? Ellos celebraban en el mes, este mes es el mes en el calendario náhuatl, el mes que llamamos Teutleco, y Teutleco es el mes en el que se celebraba la llegada de todos los dioses, la llegada de los dioses. Vean cómo todavía pervive
esa, esa costumbre de los pueblos originarios, sobre todo de la cultura náhuatl, de hace 500, un poco más de 500 años de cuando empezó a registrarse todo eso, aún todavía actualmente lo seguimos. Por eso quiero que en este curso, como que lleguemos todos a comprender por qué en el imaginario colectivo aún perviven estas deidades. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que tenemos nosotros 4 sesiones, ¿sí? La siguiente sesión, por ejemplo, Angelita, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Adelante, tenemos 4 sesiones. Hoy, que es la primera sesión, vamos a trabajar sobre el contexto histórico-cultural, ¿sí? Quiero que trabajemos eso en esta sesión, porque es muy importante, sobre todo para ubicarnos en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, que son tanto 500 años de donde empezamos nosotros o los investigadores de aquellos siglos comenzaron a registrar lo que estaba sucediendo en México Tenochtitlan, ¿sí? En esos años. Entonces, vamos a trabajar hoy sobre el contexto histórico-cultural de una manera muy general para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. La segunda sesión la vamos a dedicar para que estemos atentos, la vamos a dedicar a las deidades mayores y sus festividades. Lo que les decía, hay que distinguir que en el pueblo náhuatl, en la cultura náhuatl, tenemos las deidades mayores, las deidades femeninas y las deidades menores. Y entonces, la siguiente sesión trabajaremos sobre las deidades mayores y sus festividades. En la tercera sesión estaremos exponiendo, compartiendo con ustedes las deidades femeninas y sus festividades también. Y en la cuarta y última sesión trabajaremos sobre las deidades menores y sus festividades. Esto es algo bien, para mí me resulta como algo muy interesante porque vamos a ver, por ejemplo, les adelanto un tanto que vamos a ver cómo las festividades de los dioses iban muy acordes con el ciclo, vamos llamándole, con el ciclo agrícola, ¿sí? Eh, y teniendo en cuenta este ciclo agrícola, o teniendo como sustento ello, es como aún todavía las festividades de los pueblos originarios están organizados de esta manera. Por ejemplo, decíamos, la próxima que tenemos es el Día de los Muertos. Esto ya se celebraba en aquellos años, ¿sí? Habían ofrendas, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, eh, acabamos de pasar, por ejemplo, bueno, también ese día 29 se celebraba el Día del Maíz, ¿sí? Y luego también en meses anteriores, 2, 3 meses anteriores, se celebraba, por ejemplo, igual la danza en el caso de la cultura Tene, la danza del Dipac, el ofrecimiento del maíz también, la ofrenda del maíz. Y así varias festividades que todavía tenemos y que van, el carnaval, por ejemplo, en febrero, que tiene el carnaval, no el carnaval los carnavales que conocemos, que yo le llamo, pues ponerle un nombre, ¿no? Estos carnavales más comerciales, ¿no? Que no tienen que ver con los carnavales que se celebraban o se celebran todavía en las comunidades originarias, ¿no? Por ejemplo, por ahí tengo un trabajo, por ahí lo compartí en el grupo que teníamos de filosofía náhuatl, el cómo ahora celebramos, por ejemplo, el día del carnaval, el espíritu del carnaval desde la cultura Tenec y que va muy acorde con la filosofía náhuatl. ¿Por qué va muy acorde? Porque, porque los náhuatl, los mexicas, ¿sí? Ustedes bien saben por la historia que se iban extendiendo, tenían un gran imperio, el imperio mexica, ¿sí? Y algo bien curioso que vamos a ver también en este curso es que van a aparecer varias deidades, pero muchas de esas deidades venían de las culturas, ellos reconocían las deidades de las culturas o de los otros grupos originarios que ellos iban conquistando, ¿sí? Y que los iban integrando al imperio mexica.
Entonces, por eso aparece una lista de dioses enorme, enormes, que fueron tomando de algunas otras culturas ancestrales, sobre todo aquellos otros pueblos originarios que fueron conquistados. Bien, hasta aquí entonces la temática que vamos a revisar en estas 4 sesiones y les integro la siguiente diapositiva, por favor. Les integro aquí lo que va a ser la bibliografía básica, ¿sí? Esa bibliografía básica. Bien, dentro de esa bibliografía básica hay un libro que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Son 12 libros, está publicado en 12 libros de Fray Bernardino de Sahagún, ¿sí? Historia General de las Cosas de la Nueva España. Ese es un libro muy interesante, sobre todo porque, les comento, ¿sí? En 12 libros, él expone no tan solo a las deidades de los náhuatl, sino incluso expone toda su cultura, la organización que tenían. Vimos por ahí, por ejemplo, o lo vemos en la filosofía náhuatl, por ejemplo, los Huehuetlactoli, vemos los poemas, los Xochicuilcat, vemos también, por ejemplo, la cosmología, la cosmovisión del pueblo náhuatl, vemos el tipo de sabios que tenían entre ellos, en fin, esa obra es fundamental para quien quiera acercarse al conocimiento de la filosofía y de las deidades náhuatl y de algunas otras temáticas, ¿no? El otro libro que también ya es conocido, que fue la tesis doctoral de Miguel León Portilla, en el año de 1954, que obtiene su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue un libro, una investigación seria y que después fue publicado. El libro es el libro de Miguel León Portilla, Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes. Quiero comentarles que tiene como base, obviamente, él en este trabajo, la base, entre las bases que tiene la base de lo escrito en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, Bernardino de Sahagún, tiene también toma algunas aportaciones de Ángel María Garibay, sobre todo en la literatura náhuatl. De hecho, Ángel María Garibay fue el tutor en su investigación en la escritura de su tesis doctoral. Y bueno, tiene bases de ello, tiene también alguna toma de algunos otros autores, como Alfonso Caso, el libro del Pueblo del Sol, y algunos otros que habían estudiado antes ya vamos al pueblo náhuatl, su filosofía, sobre todo su cultura, no tanto como la parte filosófica, sino como la parte cultural, ¿no? Tuvo acceso también a él, base, otro texto que a lo mejor debía de estar aquí, pero es el Códice Florentino, que fue también escrito por Bernardino de Sahagún, que el Códice Florentino no es otra cosa más que la historia general de las cosas de la Nueva España ilustrada. Es decir, Bernardino de Sahagún escribe esa obra en náhuatl primero, y después la traducen a la lengua romance, y la lengua romance para ellos era el castellano, el español como comúnmente llamamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, y el Códice Florentino no es otra cosa más que este libro en lengua náhuatl y castellana, una obra bilingüe, ¿sí? Y otra de sus características es que es una obra que es ilustrada por los placuilos de, 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 de ese entonces, ¿sí? Entonces, esa es el Códice Florentino, que por ahí fue enviado a España si mal no recuerdo, hacia el año de 1572 aproximadamente, y que fue una obra que gustó mucho, ¿sí? Y luego el otro texto de lo que vamos a sacar algunos datos también, es el Diálogo de los 12. Le he puesto yo edición de Bernardino de Sahagún. ¿Por qué? Porque Bernardino de Sahagún toma ese documento, pero muchos años después de que haya tenido lugar el encuentro tanto de los 12 clamatinis, de los 12 sabios de
de las cosas, de las deidades, ¿sí? Y los 12 franciscanos que llegaron para, misionando, para propagar la, vamos, la religión cristiana en ese entonces católica. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, que en ese entonces el catolicismo, sobre todo los reyes de Castilla, eran reyes católicos. Entonces se extendió el catolicismo a través de las misiones de de los padres franciscanos en México. Y bueno, también fue escrito en náhuatl, traducido después por Benedicto II, porque aprendió la lengua. Y bueno, la edición, es decir, él le dio un orden, porque no había tanto orden. Entonces, él le da el orden, por eso me atreví a ponerle edición de Benedicto II. Esa no es autoría de él, más bien simplemente la editó, le dio forma, le dio estructura y es el que tenemos ahora. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Y ya entramos entonces a lo que es el contexto histórico-cultural. Bien, No puedo. bueno, se los platico, a ver en qué momento puedes por ahí. Ujú. Eh, para poder nosotros eh, mm, comprender lo que vamos a ver en estos días, en estas 4 sesiones, tenemos que tener en cuenta. Alguien me preguntó en alguna ocasión, ¿y cómo ha sido la historia del pueblo náhuatl antes de que haya registro de esto por los estudiosos, de los estudiosos de la cultura náhuatl? ¿Sí? Y entonces, eh, según la mitología, según los mitos que tenemos vamos, de la cultura náhuatl, ¿sí? Hay algunos mitos, esto se enseñaba en el Calmeca, ¿sí? En la institución en donde se formaba, vamos a hablar de una nobleza náhuatl. Eh, a veces en los textos del siglo XVI, de quienes estudiaron en aquellos años esta cultura, le llamaban ellos los hijos de los principales. ¿Sí? Así le llaman, hijos de los principales. Bien, y entonces, eh, en el Calmeca se enseñaba que la cultura náhuatl, el pueblo náhuatl, había, se podía, su origen se podía dividir en 4 etapas o en 4 edades. ¿Y cómo ha sido la evolución, por utilizar el desarrollo, la evolución de la cultura náhuatl? Hay un dato bien interesante también, este, otra obra de León Portilla, reciente, que está ahí en Fondo de Cultura Económica. eh, Aprovecho para decirles que soy dado también a ir citando libros que no tengo en la bibliografía, pero que son parte de ellas, son la bibliografía básica, y voy a ir comentando algunos otros libros durante las exposiciones que tengamos. Es el caso, por ejemplo, de un libro, Tolteyocan, por ejemplo, es una de las obras de León Portilla, que publicó Fondo de Cultura Económica, y que fácilmente lo pueden encontrar, ¿sí? En donde se narra, por ejemplo, cómo la cultura náhuatl, ¿sí? La cultura náhuatl procede de la cultura tolteca. ¿Sí? Y la cultura tolteca, el origen, la ubicación de la cultura tolteca, la tenemos ahora, si la podemos ubicar geográficamente, estaba ubicada en lo que hoy, en la parte de Tula, Hidalgo. Ahí estaba la sede de esta cultura, que era una cultura con mucho avance también, una cultura, voy a usar una palabra, una cultura muy ilustrada que tenía su filosofía, y parte de esa filosofía y de lo que vamos a estudiar en estos 4 sesiones, pues parten también de allá. El caso, por ejemplo, de Quetzalcóatl, que era de los toltecas, y que lo adoptan el pueblo náhuatl para que sea parte de la lista de sus deidades. No quiero utilizar el término panteón, porque el término panteón es muy griego. Hay quien habla del panteón de las deidades náhuatl, pero el panteón en sí mismo es como el panteón todos dioses, el lugar donde están los dioses, el lugar donde habitan los dioses, ¿no?
acá le llamamos de otra manera en la filosofía náhuatl, el Omeyocan, y cuando hablamos de los 13 cielos, por ejemplo, en la filosofía náhuatl, por ahí ubicamos nosotros el 11, 12 y 13 cielos, que es en donde tiene lugar, en donde habitan los dioses de la cultura que hoy nos ocupa, ¿no? Bien, entonces tenemos nosotros una primera etapa del desarrollo, así lo han contado, el Mopagua decía, así se cuenta, así se contaba en el Calmeca. Estos datos que voy a dar, que voy a dar ahora, eh, los, los que cuentan esto y los que contaron esto eran los sabios de la cultura náhuatl, los tlamatili, son los que contaron esto. ¿Sí? Los que sabían de las cosas de los dioses. Y ellos son los que contaban esto, lo escribieron ya para el año de 1558, escribieron esta parte. Bien. Y para el año de 1558, ellos decían, ya llevamos de historia 2513 años. ¿Sí? La anterior, Angelita, seguimos todavía con la anterior. ¿Sí? Llevamos 2500 años, 2513 años. ¿Sí? Y en esos 2513 años, ellos lo dividían en estas edades o en estas etapas. ¿Sí? La anterior, Angelita, por favor. ¿Sí? Eh, para ir teniendo un referente e ir visualizando lo que les voy platicando. Bien, ahí está. De ahí no te muevas, por favor, yo te indico. ¿Sí? Bien, si ven ustedes, tenemos 5 etapas. La primera etapa le llamaron, ¿sí?, la etapa o la edad del sol tigre, ¿sí? La edad del sol tigre. En este periodo, esta etapa, esta edad, tuvo una duración, según los que narran esto, en aquel año de 1558, dicen que duró 676 años. 676 años dura esta edad o esta etapa llamada Sol Tigre. Un dato muy interesante, curioso, interesante, es que si ven, todas las edades van a hacer referencia al Sol. El Sol como un elemento de la naturaleza eh, presente en todas las edades. ¿Sí? Presente en todas las edades, el Sol. Bien, y el hecho de ponerle, por ejemplo, de nombrarlo como Sol Tigre, Sol Viento, Sol Lluvia, Sol Agua y Sol Movimiento, tiene que ver con eh, el final, tiene que ver con el final como el término de esa edad. Es decir, ¿quién destruyó esa edad? ¿Quién le dio fin? Y en la edad o en la etapa del Sol Tigre, cuenta la mitología que le dio fin el ocelote, el tigre, el ocelote. El ocelote fue el que dio fin a esto. ¿Sí? Destruyó todo destruyó los que vivían en ese tiempo, en esa etapa, los destruye, ¿sí? Y es el ocelote. Por eso le pusieron el nombre de Sol Tigre, porque fue un ocelote el que le da fin, el que destruye todos los que vivían en ese entonces. Y aquí la deidad de esta etapa, de esta edad, va a ser Tezcatlipoca. Y recordando un poco la clase de filosofía náhuatl, por ejemplo, Tezcatlipoca va a ser hijo de Ometeotl, el dios Zoal. ¿Sí? Acuérdense que el dios Zoal, Tezcatlipoca, tuvo 4 hijos. Vamos a llamar ahora, el hijo mayor fue Tezcatlipoca. El hijo enseguida fue Yayanque, del cual quiero comentarles que poco se habla en la mitología náhuatl.
hasta lo que voy investigando ahora, ¿sí? Más bien a Tezcatlipoca. El tercer hijo que él tuvo fue Nezahualcóyotl, lo ponen como hijo, no, perdón, fue Quetzalcóatl, perdón. Quetzalcóatl aparece como el tercer hijo de Omeyocan, de Ometeotl, perdón, y Huitzilopochtli aparece como el hijo menor. Entonces, Tezcatlipoca fue el dios, la deidad que, regía a en la etapa del Sol Tigre que duró 76 años. Una nota que quiero comentarles aquí es que el calendario náhuatl consta o se compone de 18 meses. Cada mes, por ejemplo, no pasa de 20 días. Digamos, en promedio 20 días. No pasa de 20 días cada mes. Entonces, hablamos de 18 meses de 20 días. ¿Sí? Es lo que duraba. Vamos, el número de días que tenía un mes. ¿Sí? Había 18 meses. Y entonces, si nosotros multiplicamos 20 por 18, nos van a dar 360 días. ¿Qué pasaba? Había un periodo de 5 días que le llevaban ellos como un día, ahora diríamos, como son días de asueto, ¿no? Días que no entran en los 360 días, porque 360 días, porque eran 5 días como de que estaban libres, ¿sí? Pero aún así el pueblo náhuatl tenía un calendario de 365 días como el que nosotros tenemos hoy en día. Bueno, aunque este año van a ser 366 porque fue un año bisiesto. Recuerden que hoy, en el mes de febrero, en este año, tuvo 29 días, ¿sí? Entonces, 365 era también. Bien. La siguiente etapa, y algo bien interesante aquí, es que, bueno, viene la descripción. ¿Qué es lo que sucede? De que hay como acuérdense que también decíamos que los dioses náhuatl tienen la teogonía, la teodicea, no me atrevo a llamarle teología porque tiene otra connotación, pero los dioses náhuatl, las deidades náhuatl, había como una cierta lucha entre ellos, como una cierta batalla entre ellos, esto en la parte de la cosmovisión, y buscando siempre el equilibrio. Y aquí, por ejemplo, resulta que dentro de la mitología se dice que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl pelearon, ¿sí? Y Quetzalcóatl venció a Tezcatlipoca y lo que sucedió fue que lo derribó hacia las aguas, hacia el mar, ¿sí? Y entonces con esto se da paso a otro, a otra etapa, ¿sí? Y hablamos entonces del sol viento, que es otra etapa del desarrollo que estaba teniendo la cultura, el pueblo náhuatl, ¿no? Este sol viento tiene una duración de 364 años, ¿sí? Es lo que dura, según la mitología, los códices, el códice Chimalpopoca, ahora en esta parte, ahí quedó registrado, ¿sí? Y ahí entonces vino, ahí lo que destruye, como decíamos, a este sol es el viento, un viento, ¿sí? Lo que destruye. Entonces destruye todo y los hombres, dice la mitología, se convierten en monos, se van hacia los árboles, ¿sí? Y algo que se me pasaba es que en la primera edad, la mitología cuenta que los hombres se alimentaban de bellotas de encina en esta primera etapa. Y en esta segunda etapa se alimentaban del maíz de agua, ¿eh? Maíz de agua. Y como vemos, el dios que, vamos, que rige al haber vencido a Tezcatlipoca, va a ser Quetzalcóatl, ¿sí? Aquí hay algo bien interesante en el caso de Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl va a tener como una doble, como una doble. Fue un hombre, un líder entre los toltecas que
a los náhuatl lo convirtieron en Dios, pero tenía él como este doble, vamos, este doble origen, ¿no? Por una parte, un hombre, un ser humano, pero un ser humano convertido en deidad. ¿Sí? Lo vamos a ver en su momento cuando hablemos precisamente del mito de Quetzalcóatl. Baste con ello ahora en este momento, porque es como ver el contexto histórico y cultural de, las deidades náhuatl, de las que vamos a ocuparnos en estos 4 sesiones. Bien, la otra parte, cuando nuevamente vuelven a pelear Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, como que son los dioses que pelean más, que tienen más batallas, ¿sí? Entonces, estos igual vence Quetzalcóatl, pero le tocaba un tanto como a la deidad que rigiera en ese momento, en esa etapa, pues le tocaba a algún otro dios. Pero Quetzalcóatl, como que, no sé, a mí me imagino que era un Quetzalcóatl entre los náhuatl, de los mexicas, era un dios que como que tenía incluso mucho más, así se me figura, como un poco como más, como mayor presencia que el mismo Tezcatlipoca, ¿no? ¿Sí? Como que mayor fuerza, mayor energía. De tal manera que aquí, por ejemplo, al término de la etapa que, que destruye el viento, destruye a esta edad, por eso fue el viento, como les decía, ¿sí? Eh, Quetzalcóatl, aún triunfando en esa lucha, en esa batalla, no queda él como Quetzalcóatl, ¿sí? No queda él como Dios que rige esta edad. Y en lugar de él, pone, ¿sí? a, a Chalchihuitlicue. Y Chalchihuitlicue era, es considerada la esposa de Tlaloc, ¿sí? Entonces él pone a la esposa de Tlaloc para que rigiera esta edad, ¿sí? Y entonces por eso le llamamos el sol lluvia, porque era la deidad que en ese entonces, en esta edad rigió, fue, o regía, era la esposa de Tlaloc. Ellos se alimentaban del cincocopi. El cincocopi se dice que es una semilla muy pequeña, muy parecida al maíz. Entonces, tal parece que estas edades también nos ayuda a ir explicando cómo se fue desarrollando la alimentación del pueblo náhuatl hasta llegar después a lo que es el maíz, ¿sí? Que es lo que finalmente termina esto, ¿no? El maíz como el alimento principal del pueblo náhuatl y actualmente igual del pueblo, de los pueblos originarios, ¿no? Sobre todo en la parte, vamos, sureste, centro sureste, y a veces no tanto hacia el norte, ya hacia Estados Unidos, porque es otro tipo de alimento que actualmente tienen, ¿no? Entonces, este sol lluvia, esta edad, tarda 312 años. Y aquí, cuando la lluvia, dice por ahí que en este periodo, imagínense, así dice el mito, llovió durante 52 años, como un tipo de diluvio. Nada más que acá, el diluvio en algunas otras culturas, sobre todo en la cultura judía, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Acá no, aquí duró 52 años de agua, de lluvia. Y entonces los hombres que vivían en ese entonces, ¿sí? Se convirtieron en guajolotes, ¿sí? Les llamaban ellos los pipiltín. Los pipiltín eran las crías de los guajolotes. Entonces, por eso se respetaba mucho a los guajolotes, porque dicen, son nuestros hermanos, son las crías de los guajolotes, ¿sí? Por lo tanto, tenían mucho respeto ahí. Y ellos, cuando a los pipiltín, los ven como los que quedaron, los hombres que habitaron, vivieron en la edad del sol lluvia. Luego sigue el sol agua, ¿sí? Aquí el códice no nos dice, no nos especifica qué Dios es el que regía ahí,
no, la voy a investigar para decirles en las otras secciones, ahí quién era el dios, debo tener por ahí el dato de quién era el dios, tengo que buscarlo entre todos, entre mis legajos de las investigaciones que voy a realizar. ¿Sí? No les quiero dar un nombre ahora para no caer en error, pero tengo yo ese nombre que lo voy a buscar entre lo que voy avanzando en mis investigaciones. Aquí el sol agua tarda 676 años. ¿Sí? Si ven, tanto el sol agua como el sol tigre, perdón, como el sol agua, son vamos, casi tardan el mismo número de años. ¿Sí? En los dos extremos. Y luego viene, y entonces estos que habitaban, que fue por la lluvia, decíamos, que fue por el agua, perdón, se convirtieron en los peces. Entonces, así es como se explica en este mito, ¿sí? La existencia, el estar de los peces, ¿sí? Los distintos tipos de peces. Por ahí, con toda la intención, puse ahí la flecha señalando hacia el sol movimiento. Aquí ya va a ser el maíz, el alimento, ¿sí? Y con toda la intención puse, por ahí coloqué esa flecha, porque a partir de esta etapa del sol movimiento es en donde se comienza a registrar todo lo relacionado con las deidades náhuatl, que es lo que nos vamos a dedicar. ¿Sí? Entonces quedaron en los códices, los escritos de los sabios, ¿sí? Y junto también con ello, lo que ya fueron investigando los primeros frailes. ¿Sí? Los frailes que llegaron, no sé, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, el otro Andrés de Olmos, eh, Motolinía, Pedro de Gante, en fin, 12, 12 frailes franciscanos que fueron registrando también lo que sucedía, sobre todo con el aspecto de las deidades, con este asunto de las deidades. Entonces, y el Dios, a partir de ese quinto sol, ¿sí? El sol movimiento, es Quetzalcóatl, es el Dios que va a estar por ahí, vamos, es el Dios que va a regir esta edad o esta etapa. Si ven, Quetzalcóatl va a estar en dos ocasiones, en el sol viento y en el sol movimiento, ¿sí? Y tampoco va a estar en el cuarto sol, es otro Dios, no es Quetzalcóatl, ¿sí? Y esto es lo que llama Quetzalcóatl como uno, lo vamos a ver como uno de los dioses mayores, uno de los dioses principales en de las deidades náhuatl. Bien, eso es lo que tenemos en cuanto a las etapas. Y este cuadro me resulta muy significativo porque creo que ahora nos da la idea, esto no lo pierdan, porque esto nos va a ir ubicando a lo largo de las tres sesiones siguientes para cuando hablemos de cada una de las deidades, sobre todo las deidades principales, bueno, también las deidades menores, o sea, toda la lista, el grupo de deidades que se tiene en la cosmovisión o la cosmogonía náhuatl. Doy algún dato más porque no lo tengo en alguna diapositiva, pero les comento que cuando vamos estudiando e investigando a las deidades náhuatl, no hay un número determinado de deidades. ¿Por qué? Porque este, hay, como les decía, hay deidades que tienen dos o tres nombres, porque estas investigaciones que se realizaron se han hecho en tres, se han realizado estas investigaciones en tres, en tres centros culturales importantes de la cultura náhuatl del siglo XVI. Una parte en Tepepulco, está por ahí en la región de Texcoco, la parte en Tlatelolco y la otra parte en lo que llamaban en aquel entonces San Francisco, México, o Tenochtitlan, ¿no? Bien, eso es lo que, y entonces, cuando fueron construyendo, fueron investigando, obviamente, estas informaciones las iban dando los principales, algunos de ellos habían estudiado en el Calmecas, ¿sí? Que son los que quedaron después de la toma
en la caída de Tenochtitlan, ¿sí? Que estudiaron allá en el Calmeca, que tenían conocimiento de todo esto, ¿sí? Fueron ellos dando la información, este, y así como ahora tenemos muchas mm, variantes de la lengua náhuatl, también había variantes en aquel entonces en las distintas regiones. Por eso un dios, un dios, por ejemplo, una deidad, recibe distintos nombres. ¿Sí? Por eso a veces no podemos tener el número exacto, la cantidad exacta de dioses que tenía nuestra cultura náhuatl. Eh, en cuanto al asunto de los dioses. También cuando uno revisa varios documentos, ¿sí? Cuando uno revisa, por ejemplo, varias investigaciones, tanto de las actuales como las que se hicieron allá en el siglo XVI, que tuvieron contacto directo con, este, con los sabios náhuatl, eh, les comento que también eh, a veces eh, no tenemos, eh, se cambian nombres, como les decía, y a veces hay como noto a veces como cierta contradicción en cuanto a las atribuciones de las deidades. ¿Qué le atribuyen a tal deidad? ¿Sí? Por ejemplo, Tezcatlipoca, que es uno que tiene mucha presencia, en algunas ocasiones le dan unos atributos y en algunas otras le dan otros atributos totalmente diferentes, pero eso tiene que ver con que, probablemente tiene que ver con los informantes de distintos centros culturales en aquel entonces y también mediante la investigación que se va haciendo, la bibliografía de ellos, el contacto directo en el siglo XVI y ya para posteriormente los que han investigado esto en siglos posteriores, eso la base ha sido estos textos que estoy comentando con ustedes, ¿no? Bien, Angelita, si nos das la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Ya, un momentito que estoy Y teniendo aquí problemas con el yo, ordenador. sí, ahí por ejemplo yo les pongo una tabla comparativa, ¿sí? La comparto con ustedes, eh, lo que llamamos el Tlateumatini, ¿sí?